Dos hombres armados y enmascarados se cuelan en una casa durante una fiesta en Canadá y disparan a todos los presentes. 19 de los 23 disparos consiguieron darle a alguien. Dos hombres mueren, 5 más resultan heridos. Las familias están destrozadas. Y la policía no consigue que nadie hable por miedo a represalias del tirador desconocido. Descubrieron que no estaban tratando con un criminal cualquiera, sino con el tipo conocido por ser el criminal más infame de todo Canadá. En el corazón de la pradera canadiense se encuentra la pequeña ciudad de Fort Capel, un lugar donde la tradición y los valores familiares están muy arraigados. Fort Capel es la típica ciudad de la pradera, muy tranquila. Está en el Valle Capel, a una hora al este de Regina, y tiene una importante población nativa, ya que hay varias reservas alrededor de la zona. Es un gran lugar para criar a los niños. Fort Capel es una comunidad muy agradable y unida. Pero los cimientos de la idílica y pequeña ciudad se verán sacudidos por la violencia. Un tranquilo jueves por la noche, una mujer desesperada llama al 911 y la policía montada del Canadá se presenta en casa de Christina Cook Sr. Hubo un aviso de disparos. Por aquí no es muy frecuente recibir ese tipo de avisos. Mientras nos íbamos acercando a la casa, no se oía ningún ruido. Los agentes se acercan a la casa con extrema cautela. Cuando entré en la casa vi unos casquillos en la terraza y tuve cuidado de no tocarlos. Los casquillos son un adelanto del horror que espera a la policía en el interior. Y cuando una mujer abre la puerta y sale corriendo, se preparan para lo peor. Su cara expresaba miedo, tristeza e histeria. En la sala de estar, les aguarda una espantosa escena. Había gente por todas partes. De inmediato vi la cantidad de sangre que había en el suelo y en las paredes de la casa. Había un hombre joven tumbado en el suelo. Observé que le habían disparado en la cara, en la mejilla, y que estaba sangrando bastante, pero sus ojos estaban abiertos. Estaba consciente y me estaba mirando. Los agentes piden refuerzos y registran la casa, donde encuentran más víctimas. Mientras me adentraba en la casa, vi a dos hombres desplomados de espaldas a mí. Resultaba obvio que ambos estaban muertos. El silencio aturdido se convierte en pesar y caos cuando varios supervivientes salen de sus escondites. La noticia del tiroteo corre por la pequeña ciudad como la pólvora. Los familiares, nerviosos, se reúnen al momento en el lugar. Cuando llegué a la casa, aquello estaba lleno de policía y gente llorando. Había gente por todas partes, gente a la que metían en ambulancias. No estaba segura de dónde estaba mi hijo y la policía no me dejaba pasar. Ella estaba histérica, yo estaba histérica. Algo le había pasado a Mikey y no teníamos ni idea de lo que había sido. Al hablar con los supervivientes, la policía empieza a desentrañar lo ocurrido esa noche, en el que es uno de los tiroteos más sangrientos en la historia de Saskatchewan. Momentos antes, esa misma noche, la fiesta está en pleno apogeo. El 302 de Pascua era un lugar muy acogedor, un lugar donde los chicos eran bien recibidos en todo momento y podían quedar y montar sus fiestas. Todo el mundo creía que era un lugar seguro. Según su nieta, era una noche típica en la casa de Christina Cook Sr. Estábamos reunidas unas 13 personas, tomándonos unas cervezas, riéndonos y pasándolo bien. En un momento dado, Christina se va a la habitación para hablar, mientras la fiesta continúa en la sala de estar. Nos estábamos riendo de algo. Unos estaban cantando o haciendo el tonto, y nos estábamos riendo de ellos. Y entonces alguien entró por la puerta. Sobre las 10 de la noche, la puerta principal se abre de una patada. Los testigos vislumbran a dos hombres enmascarados. La fiesta se convierte en un caos. En cuanto vi el arma, fui a esconderme detrás de la puerta. Y en el momento justo, ya que los tiradores entran en la habitación, Nunca antes había escuchado disparos de verdad. Estaba asustada. como resultado del sangriento tiroteo, 5 personas son heridas graves, pero 2 hombres acaban muertos allí mismo. Entre los muertos se encuentran Marvin Arnold, de 51 años, y marido de Christina Cook. La otra víctima es Michael Iritakus, de 24 años. La familia de Michael aguarda nerviosa cualquier tipo de pista, sin ser conscientes de su destino. Todo lo que recuerdo es que quería saber dónde estaba mi hermano y lo que estaba pasando.
A primera hora de la mañana, los agentes de la policía montada llegan a casa de la madre de Michael con la terrible noticia. Y fue entonces cuando la gente me informó de que había habido un tiroteo en la casa, algo que ya sabía por la llamada de teléfono y porque había ido allí a ver lo que pasaba. Pero me contó que habían disparado a varias personas y que, por desgracia, uno de los fallecidos era mi hijo. Recuerdo mirar a mis familiares y a los policías que había allí. E ir al baño de mi madre y ponerme a llorar, llorar y llorar. Su hermano pequeño, Michael Ititakus, que recibió 6 disparos en la espalda, tenía solo 24 años y dejaba a un hijo de 3. Los investigadores están decididos a descubrir cómo ha podido ocurrir un asesinato tan violento en una ciudad tranquila. Pero al hablar con los supervivientes tras el sangriento tiroteo, se encuentran con que los testimonios de los testigos oculares no encajan. Algunas personas creyeron haber oído diferentes tipos de armas. Otros pensaban que había sido una escopeta, un rifle o una pistola. En la casa se produjeron momentos de caos y gran confusión. Todo el mundo tenía diferentes perspectivas. Escucharon cosas distintas. Veían cosas diferentes dependiendo del lugar donde estuvieran. Tras el caos, lo que recordaban con más claridad era que los asaltantes llevaban pañuelos tapándoles la cara. No tenían ni idea de quiénes eran los tiradores, ni podían imaginarse quién querría hacer algo así. Era algo totalmente fuera de lo común. Miembros de la unidad de delitos graves de la policía montada llegan a la escena esperando que las pruebas físicas les cuenten la historia a la que los supervivientes parecen no poder dar sentido. Llegamos a la casa sobre las 2 de la mañana. Saqué unas fotos de las zonas donde encontramos algunas pruebas obvias como casquillos o manchas de sangre en el suelo. Y después fotografié el lugar donde los fallecidos yacían en la habitación. El experto en balística John Marshall aparece para recoger pruebas relacionadas con armas. Una de mis primeras tareas cuando llego a una escena del crimen es identificar y localizar el número de cartuchos usados, los cuales suelen indicar el mínimo de disparos que se han hecho. Localizamos 23 cartuchos usados, por lo que parecía que iba a haber mucho trabajo que hacer en la escena. La unidad de armas de fuego consigue determinar los movimientos de los tiradores durante el ataque mediante la distribución de los casquillos en la escena del crimen. Trazan el borrador de la trayectoria de cada uno de los disparos y recrean la escena. Encontramos 3 casquillos usados situados en los escalones de entrada, lo que parecía indicar que el tirador estaba situado fuera de la vivienda con la puerta abierta y disparando hacia adentro. Los intrusos se abren paso realizando 9 disparos en la sala de estar e hiriendo a 3 personas. Su reguero de destrucción termina en el dormitorio, donde efectúan otros 11 brutales disparos. Una inspección visual de los casquillos usados en la escena mostraba que la impresión del percutor tenía la misma forma en todos. Eso nos decía que probablemente se usó una única arma en el tiroteo, que solo hubo un tirador y que, por la gran cantidad de disparos realizados, debía tratarse de un arma de tipo semiautomático. De los 23 casquillos disparados, solo se descubrieron 4 puntos de impacto en las paredes de la casa. Eso quería decir que 19 de los 23 disparos consiguieron darle a alguien. El hecho de que múltiples proyectiles impactaran en 5 personas mientras el tirador se movía por la casa parecía indicar que este era calmado y competente. La imagen de un tirador hábil y mortal comienza a tomar forma. Una última característica de la escena del crimen descarta un posible móvil del asalto. Cuando examinamos la escena, no nos pareció lógico que el móvil del asalto hubiera sido el robo, ya que la televisión estaba en su sitio y nada parecía haber sido sustraído. Quien quiera que fuese el tirador, buscaba sangre. Pero ¿qué pudo haber motivado una conducta tan fría y mortal? Nuestra reacción fue de pura adrenalina. Sabíamos que teníamos mucho trabajo por delante, pero no íbamos a detenernos hasta que encontráramos al responsable. ¿Pero encontrarán a este asesino implacable antes de que ataque de nuevo? Dos personas han muerto y 3 están en estado crítico tras un tiroteo ocurrido en una casa durante una fiesta. La policía no tiene sospechosos y la pequeña comunidad está abrumada por la conmoción y el pesar. Las víctimas son Marvin Arnold, de 51 años, y Michael Ititakus, de 24. No tenía ni idea de quién habría disparado a mi hijo, porque Michael era muy querido. La gente lo quería. Tenía muchos amigos de diferentes edades. El hijo pequeño de Michael deberá crecer sin su padre.
Mi hermano era un padre muy protector. Se aseguraba de cuidar siempre de Isaiah, y tanto él como mi cuñada Jen habrían hecho cualquier cosa por el niño. Siempre me ayudaban y se quedaban con mi hijo y mi hija. Pero ahora los cariñosos padres de familia ya no están, ejecutados por un tirador desconocido. Para atrapar a su asesino, los investigadores primero deben obtener una descripción clara de los sucesos de esa noche. A medida que los interrogatorios con los supervivientes avanzan, la imagen de lo que pasó esa noche solo se vuelve más borrosa. Resultó muy difícil que nos proporcionaran una descripción precisa de quién hizo qué y de dónde estaban. Podíamos conseguir que una persona nos contara su historia, pero cualquiera que hubiera estado en otra habitación de la casa nos contaba otra totalmente diferente. Fue una situación de locura. Alguien entró en la casa y empezó a disparar. La gente se tiraba de cabeza a cubrirse, se escondían en el armario, corrían escaleras abajo. Y muchos de ellos recibían disparos. Así que fue demasiado caótico como para recordar nada. Al contrastar los testimonios, los investigadores consiguen averiguar cómo pasaron los últimos instantes de sus vidas las víctimas, Michael Lititacus y Marvin Arnold. Recuerdo haberme sentado en la cama de mi abuelo. Al entrar, lo primero que está justo enfrente es la habitación de mi abuela, y la cama está delante de la puerta. Cuando el tiroteo comienza, Cristina corre y se esconde en el armario, sin que los asaltantes la vean cuando irrumpen en la habitación. Lo que ocurrió a continuación fue que la abuela intentó coger el teléfono para llamar a la policía, y los tiradores se dieron cuenta y se volvieron hacia ella. Pero en el mismo momento en que abrieron fuego, Marvin Arnold se abalanzó sobre la abuela y recibió la bala que iba dirigida a ella. Le dijo: cuida de los niños. Estaba algo sorprendida de que dijera eso justo cuando alguien estaba disparando en la casa. Le preguntó si estaba herido y él respondió que eso creía. Y eso fue lo último que le dijo. Entonces murió. Cuando salí, mi abuela y mi abuelo estaban a un lado. Mike estaba al otro lado de la cama. Recuerdo un silencio vacío. No se oía nada. Ningún ruido en la casa en absoluto. Estas dos muertes son una tragedia para sus seres queridos, pero el número de muertos podía haber sido mucho mayor. Debido a la cantidad de personas que recibieron disparos y a la violencia empleada, resulta asombroso que no muriera nadie más ese día. 3 de ellos estaban heridos de gravedad. Uno recibió un disparo en la cara, otro creo que en el brazo, y el tercero recibió 9 disparos, lo que es bastante increíble. Al final no se recuperaron totalmente, pero tuvieron suerte de seguir con vida. La comunidad sigue buscando un porqué. Las familias y los supervivientes se preguntaban por qué ocurrió y repasaban mentalmente quién pudo ser. Un tirador vino y se marchó, así que se preguntaban dónde estaría, si regresaría para atacarlos o si iba a actuar de nuevo. Frustradas por el lento goteo de información, las autoridades siguen trabajando con sus testigos a la espera de que tan pronto como pase el trauma inmediato, salga a la luz nueva información. Durante la investigación solemos intentar determinar qué ocurrió antes de que sucediera el incidente, desandar los pasos de la gente. La investigación policial revela que Michael Lititacus y otros 3 participantes en la fiesta habían estado en un bar local esa misma noche antes del tiroteo. No hay muchos sitios a los que ir en Fort Capel para salir por la noche. Así que el jueves o el viernes mucha gente va al Trappers Bar si quiere tomar algo. Los investigadores se dirigen a un popular local nocturno e interrogan al camarero y a los empleados. Confirman que la noche del tiroteo estuvieron ahí Michael Lititacus y otra de las víctimas, Percy Pascal, ahora en estado crítico después de recibir varios disparos. Y que no solo hubo buenos momentos y risas. Descubrimos que se produjo un altercado en el bar. No parecía que hubiera llegado a las manos, pero involucraba a un grupo de gente que luego estuvo en la casa y a un desconocido. Para nosotros era importante descubrir quién era el desconocido. Pero siglos de viejas tensiones son un problema con el que hay que lidiar. Y de nuevo es difícil desvelar los detalles. La relación entre las fuerzas de la ley y la comunidad nativa no siempre han sido fácil en Saskatchewan. Han pasado muchas cosas y a veces eso puede causar un poco de roce. Cuando vives en una comunidad pequeña, muchas veces la gente con la que hablas está relacionada con los sospechosos o con las víctimas. A la comunidad le gusta estar muy unida, así que cuando empiezas a tratar con los vecinos no quieren hablar mal sobre otros o no quieren involucrarse. Fue una investigación muy difícil. Las circunstancias tras ella eran muy preocupantes. Algunas investigaciones son muy fáciles, son directas. En otras tienes que trabajar mucho más, y esta era claramente una de esas. Mientras tanto, la policía abre líneas de colaboración ciudadana y hace pública una petición de ayuda que envían por toda la provincia. Después de unos días, se barajan varios sospechosos. Obviamente, investigábamos al máximo cualquier nombre o posibles pistas sobre sospechosos para tenerlos en cuenta o descartarlos.
La policía montada es capaz de encontrar y verificar rápidamente coartadas para todos ellos, salvo para uno. Recibimos la pista de que un antiguo conocido de la policía había sido visto en Fort Capel el jueves por la noche, cuando se produjo el tiroteo. El hombre había sido arrestado varias veces cuando vivía en Fort Capel, y ahora parece estar aumentando su historial delictivo como residente de Saskatchewan. Dada la gravedad del crimen y los antecedentes violentos de este hombre, la policía necesita hablar con él rápido para saber lo que estaba haciendo en la ciudad la noche de autos y, si es necesario, encerrarlo. Siguiendo lo que puede ser la primera pista legítima del caso, el sargento Brent Ross y su compañero conducen 4 horas al norte hacia Saskatoon. Los policías se preparan para enfrentarse cara a cara con el hombre que podría ser un asesino despiadado. Durante un tiroteo masivo, 2 padres de familia acaban muertos y otras 5 personas resultan heridas. Una comunidad afligida exige justicia. La policía montada del Canadá busca a un criminal veterano que resulta ser un experto tirador de rifle. 2 investigadores se trasladan al norte, a la ciudad de Saskatoon, tratando de investigar una pista anónima. El sargento Brent Ross y su compañero se confrontan con el sospechoso en su lugar de trabajo. Era un hombre grande, de 1,80 m y 109 kilos. Trabajaba en la construcción en Saskatoon. Fuimos bastante directos con él. Le dijimos que estábamos investigando el asesinato de Fort Capel. Había oído hablar de ello y negó haber estado en Fort Capel en el momento del crimen. El hombre asegura que el jueves trabajó hasta tarde y que estuvo en la tienda de Saskatoon hasta al menos las 8. Pudimos hablar con su supervisor. Nos confirmó que estuvo trabajando ese jueves por la noche. Por lo tanto, no pudo haber estado en Fort Capel, y eso probaba que la pista no era válida. Es un golpe más para una investigación sin pistas sólidas que deja a 2 familias destrozadas que tienen que enterrar a sus muertos sin respuestas a sus preguntas. Para mi abuela fue muy duro. Estaba muy enferma. Tenía cáncer. Y tenía muchos problemas. Marvin la cuidaba muy bien. Como madre, perder a un hijo ha sido una de las cosas más duras con las que he tenido que lidiar en mi vida. Porque como madre, traes a tus hijos a este mundo, los abrazas cuando son pequeños, te ocupas de todas sus necesidades y se supone que deben sobrevivirte. Pero sobrevivir a los hijos es algo muy duro para un padre. Hasta el momento, la persona responsable de su pesar sigue siendo un misterio. La policía sospecha que el tiroteo puede haber sido el resultado de un altercado en un bar esa misma noche, pero ningún testigo parece dispuesto a hablar de la pelea con ellos. La policía tendrá que buscar respuestas en otra parte. Tuvimos suerte de que hubiera videovigilancia en el bar, lo que nos dio una idea de las personas que estaban allí y de qué pudo haber ocurrido. La policía se hace con las cintas de seguridad del Traverse Bar, pero conseguir analizar la secuencia de eventos de la noche anterior es algo más fácil de decir que de hacer. Antes que nada, estás trabajando con tecnología, así que tienes que preguntarte dónde están las cámaras. Cuando descubres su ubicación, tienes que considerar si graban todo el bar. Tienes que seguir a una persona de una cámara a otra e intentas hacer lo mismo con toda la gente del bar. Así que puedes ubicar a todo el mundo, digamos a las 7:15, y te preguntas dónde se encuentran y qué están haciendo. Varios agentes visionan las imágenes, contrastándolas con lo que saben de la comunidad y con las declaraciones de los testigos, para formarse una idea mejor de los sucesos de la noche. Fuimos capaces de identificar a la mayoría de la gente que estaba en el bar esa noche, pero todavía quedaban algunas personas que no sabíamos quiénes eran. Michael y Titacus, junto con la víctima del tiroteo, Percy Pascal, y unos cuantos amigos más, son primero grabados por la cámara del aparcamiento cuando llegan en una camioneta azul. Después de llegar, fueron directos al bar y empezaron a pedir bebidas. Casi de inmediato, el grupo de amigos observa a un desconocido jugando al billar. Había una persona a la que nadie parecía conocer. Ninguno de los testigos fue capaz de identificarlo. Era un joven nativo con una larga coleta. Llevaba una camiseta de tirantes blanca y tenía muchos tatuajes. Una técnica de la policía montada localiza por primera vez al desconocido en las imágenes de seguridad cuando entra al bar solo 15 minutos antes que Michael y sus amigos. Así que el tipo de la coleta continuó charlando y pidió unas cuantas bebidas más. Habló con la camarera y empezó a deambular por el bar. Se dirigió a donde estaba la víctima, Percy Pascal, con sus amigos. Según la información que teníamos, Percy y este tipo con la coleta intercambiaron unas palabras. Se les veía haciendo gestos amenazadores.
Al subir de tono la discusión, intervienen casi todos los amigos de Percy. El desconocido parece más que capaz de defenderse solo. Pasó de menos a más en segundos. Había mucha tensión en el aire. Nadie había llegado a los puños en ese momento, pero tampoco iban a echarse atrás. Por desgracia, los vídeos de seguridad no tenían sonido, así que no sabíamos qué se habían dicho el hombre de la coleta y Percy, ya que justo en ese momento, por algún motivo, se inició un enfrentamiento entre los dos. A las 7:41, Michael y sus amigos abandonan la pelea. Se les ve en la barra comprando alcohol para llevar y después se dirigen al aparcamiento. Después de que Percy y sus amigos dejaran el bar, el tipo de la coleta cogió una bola de billar y le dio la espalda a la cámara. Lo que creemos que estaba haciendo era coger la bola de billar y ponerla en un calcetín. Aunque le superan en número, el desconocido sigue al grupo fuera con su improvisada arma en la mano, listo para pelear. Corre hacia la puerta y ve la camioneta con Percy Pascal y sus amigos marchándose. Entonces, el tipo de la coleta vuelve dentro, utiliza su móvil, compra algo de alcohol y abandona el bar. Pero con testigos reticentes o incapaces de rellenar los huecos, los investigadores deben trabajar con lo que tienen. Cogimos el vídeo de seguridad del bar para ampliar la imagen y a partir de ahí fuimos capaces de descubrir algunos detalles específicos de nuestro hombre misterioso. El tipo tenía varios tatuajes identificables y en uno de ellos, situado en el cuello, se leía la inscripción "Rojo hasta la muerte". El tatuaje "Rojo hasta la muerte" se identifica con la banda nativa Indian Posse. Pero Fort Capel y las reservas de alrededor no pertenecen al territorio de la Indian Posse. Las autoridades necesitan descubrir quién es el desconocido y qué está haciendo en la ciudad. A partir de esa imagen pudimos identificar los tatuajes y según su ubicación y a veces por el color, fuimos capaces de introducirlos en cierta base de datos que tiene la policía y hacer una búsqueda para encontrar a alguien que llevara esos mismos tatuajes. Eso nos puede ayudar a identificar a posibles sospechosos. No tardan en conseguir resultados y la policía se da cuenta al momento de que tienen que encontrar a su criminal de inmediato, porque es uno de los hombres más peligrosos de Canadá. La policía está buscando al tirador que asesinó a 2 personas e hirió a 5 más en Fort Capel, Saskatchewan. Su principal sospechoso es un hombre tatuado que tuvo un enfrentamiento con algunas de las víctimas el mismo día del ataque. Utilizando la base de datos de la Real Policía Montada del Canadá, los investigadores pronto le ponen un nombre a su criminal. Pudimos identificar al hombre de la coleta como Daniel Wolf. Descubrieron que no estaban tratando con un criminal cualquiera, sino con un tipo conocido por ser el criminal más infame de todo Canadá. Daniel Wolf tenía una larga relación con las fuerzas de la ley. Fue arrestado 20 veces antes de tener siquiera 12 años y estaba ayudando a su hermano a formar la que se convertiría en una de las bandas más mortíferas de Canadá. Al investigar más a fondo, descubrimos que Danny era en realidad un miembro de alto rango de la Indian Posse y que cuando se produjo el tiroteo estaba al frente de la banda en Manitoba. Con 31 años, Daniel Wolf es uno de los jefes de una organización criminal cuyo territorio se extiende de costa a costa. La banda Indian Posse era conocida por estar dispuesta a hacer cosas que otras bandas no harían. Eran extremadamente violentos y no solo eso, sino que estaban dispuestos a utilizar la violencia de inmediato desde el principio. Entre estos violentos criminales, Wolf es conocido por ser especialmente despiadado. Tenía un carácter problemático. Pasaba de 0 a 100 muy rápido. Podía ser muy agresivo, ponerse muy violento. Los investigadores están estupefactos de encontrar a un pez tan gordo nadando tan lejos de casa en su pequeño estanque. ¿Qué puede haberle traído hasta aquí? Con un asesino veterano tan despiadado suelto, es solo cuestión de tiempo que más vidas se pierdan. Las autoridades ahora abordan de forma mucho más urgente y agresiva a la comunidad, especialmente a los supervivientes del tiroteo. Necesitan que alguien empiece a hablar pronto. Una vez que supimos quién era Danny, pudimos investigar más tirando de archivo. Pudimos comprobar los antecedentes y descubrir por qué estaba en la zona, así como también hablar con los familiares, lo que a veces puede resultar crucial en una investigación. Los investigadores de la Policía Montada indagan en los antecedentes del sospechoso a la espera de encontrar alguna pista sobre lo que estaba haciendo en Fort Capel y su posible conexión con las víctimas. Danny nació en 1976 en Regina, Saskatchewan. Cuando tenía 3 años, sus padres se trasladaron a Winnipeg. Después de un tiempo, la madre de Danny regresó a la zona de Regina, al este de Fort Capel, donde vivía en el momento del tiroteo.
Durante la primavera de 2007, Wolf termina su última condena en una prisión federal por un acto violento. Sin embargo, en vez de dirigirse a casa en Winnipeg, visita a su familia en la Reserva de las Naciones Originarias de Ocanis, justo a las afueras de Fort Capel. La policía montada descubrió que Wolf llevaba en la zona unos meses y que había estado pasando desapercibido. Creo que intentando recobrarse después de pasar mucho tiempo en la cárcel y empezando a establecer algunas operaciones de la Indian Posse en la zona. El tiempo que Daniel Wolf pasa en Fort Capel es relativamente tranquilo, hasta que se produce un encuentro fortuito el 20 de septiembre en el Trappers Bar. Cuando interrogamos a los testigos del bar, descubrimos el porqué del altercado y de la discusión, lo que nos dio algo más de información sobre cuál fue el móvil del tiroteo, que tuvo lugar más tarde esa noche. Al descubrir la razón del enfrentamiento, los investigadores son capaces de desenterrar un secreto, no sobre Wolf, sino sobre las víctimas. Al igual que Daniel Wolf, también pertenecían a bandas, pero no a la Indian Posse. Al parecer, Percy dijo algo como ¿qué estáis haciendo por aquí? Ya que Fort Capel no era territorio de la Indian Posse. Estaba más asociada comúnmente con la banda Native Syndicate. Más te vale que tengas cuidado. Más te vale que tengas cuidado. Lárgate de aquí ya. Por favor, parad, parad. Pero Wolf no iba a retroceder ante nadie, así que respondió, no sabes con quién estás tratando. ¡Largaos de aquí! ¡Yo soy el dueño! ¡Todo esto me pertenece! Incluso a medida que las pruebas circunstanciales se amontonan, los supervivientes siguen siendo incapaces de identificar a Wolf como su agresor. Los investigadores tienen que encontrar la forma de relacionarlo con la escena del crimen antes de que se les escape de las manos. Por suerte, la pista correcta cae del cielo. Descubrimos que 5 días antes de que sucedieran los asesinatos de Fort Capel se había presentado una denuncia contra una persona que coincidía con la descripción de Daniel Wolf por disparar en el patio de una vivienda. Para cuando la policía respondió a la denuncia por ruido, la casa estaba en silencio y a oscuras. El incidente fue archivado sin una investigación más exhaustiva. Así que enviamos a nuestros investigadores a dar seguimiento a la denuncia. Estos hablaron con el vecino, que fue capaz de identificar a Daniel Wolf como la persona que estaba disparando desde la vivienda. Finalmente, como resultado de esa información, pudimos obtener una orden de registro. Los investigadores salen de la casa con las manos vacías. Pero en el exterior, la búsqueda resulta más satisfactoria. Descubrimos varios casquillos del calibre 22 de un fusil largo de percusión anular que se habían disparado. Estos coincidían con la munición y los casquillos encontrados en la casa de Fort Capel. Los investigadores envían de inmediato las pruebas al laboratorio de balística. Comparé los cartuchos usados de la escena del crimen con los cartuchos recogidos en la casa. Y la conclusión era que ambos habían sido disparados por la misma arma. Esto sitúa el arma homicida en manos de Daniel Wolf 5 días antes del tiroteo. Todavía no es suficiente para presentar cargos, pero el uso de armas supone un quebrantamiento de la libertad condicional de Wolf. Daniel Wolf estaba de camino a Regina cuando, al entrar en la ciudad, la policía lo detuvo y descubrió que tenían una orden contra él por violación de la condicional. Daniel fue detenido sin incidentes. Pero el arresto de Wolf solo sirve para presionar más a las autoridades. Por una simple violación de la condicional, no podrán mantenerlo encerrado mucho tiempo. A no ser que puedan elaborar una acusación rápidamente, Wolf saldrá libre. Creo que fue muy importante detener a Wolf cuando lo hicimos. Nos permitió a los investigadores un poco más de libertad a la hora de hablar con la gente y conseguir que se sintieran más cómodos al hacerlo. Con Wolf entre rejas, el miedo a la represalia se atenúa, mientras los investigadores indagan de nuevo por la comunidad. Esta vez dan con alguien que por fin admite que vio a Wolf la noche del asesinato. De hecho, reconoce que estaba con él. Gerard Grambuas vivía con Danny en la misma casa porque estaba saliendo con su prima. Mientras vivía allí, llegó a conocerle y se sentía intimidado por él. Presionado por la policía, Grambuas confiesa que él era el conductor con el que huyeron tras el tiroteo de esa noche. Dice que Danny y otro cómplice fueron los que entraron en la casa. Y como solo tenían un rifle, Daniel fue el que disparó. Gerard fue un testigo clave en la investigación. Fue capaz de rellenar muchos huecos del caso que desconocíamos. Gerard, todo lo que me has dicho quiero que se lo digas a la cámara. Con la ayuda de Grambuas, los investigadores descubren fácilmente la identidad del otro cómplice de Wolf. Es un joven delincuente, conocido como Sonny, originario de Manitoba, y un leal miembro de la Indian Posse. Con Wolf entre rejas y Grambuas colaborando con la policía, su mejor opción es hacer lo mismo y confesar. Pero el testimonio de los cómplices de Wolf puede no ser suficiente para garantizar la condena. Así que los investigadores se vuelven ambiciosos. Deciden conseguir toda la historia del propio Daniel. Para pescar a este pez gordo, la policía montada prepara un gran plan.
Pero si Daniel Wolf consigue zafarse del anzuelo, será imposible saber cuándo o dónde aparecerá después. Perderlo no es una opción. La policía ha detenido a uno de los criminales más peligrosos de Canadá. Si consiguen demostrar su implicación en un sangriento tiroteo, podrán encerrarlo de por vida. Nuestro plan para interrogar a Wolf era muy sencillo. Consistía en usar en su contra lo que sabíamos sobre él y sobre las circunstancias del incidente. La policía montada sabía que Daniel Wolf era un criminal experimentado, se había visto envuelto en el sistema judicial desde que tenía 12 años y habían intentado implicarlo en numerosos casos graves sin éxito, así que iba a tener cuidado de ocultar sus pasos. Daniel Wolf era uno de esos individuos que creían que podían librarse de todo siendo más listo que la policía o mediante la intimidación directa. Las horas pasan. La policía montada tendrá que soltar a Daniel Wolf en 2 días y todavía no tienen la confesión que necesitan para condenarlo. Así que autorizan una operación secreta y organizan una elaborada estratagema. Comienza cuando 2 agentes entran en la celda de Wolf y le informan de que se le acusa del asesinato de Michael Iditakus y de Marvin Arnold. Entonces le esposan y le dicen que va a ser transferido a otra prisión. Metieron a Daniel Wolf en un coche patrulla y mientras se encontraba delante de la comisaría, un segundo coche patrulla se detuvo al lado. En el asiento de atrás tenían a un tipo de aspecto bastante duro que también estaba detenido. Los agentes de la policía montada salieron y empezaron a hablar con sus compañeros y a gesticular, haciendo una especie de show, mostrando lo que le habían cogido a ese tipo. El armamento impresiona a Daniel Wolf, al igual que al sospechoso en el otro vehículo, justo como la policía espera. Cuando Daniel Wolf llegó al destacamento de la policía montada, fue escoltado de inmediato a la sala donde tuvo lugar el interrogatorio. Esta no es la primera vez que el criminal se encuentra en el punto de mira. Durante varias horas permanece calmado y sereno, incluso cooperativo. Los miembros de la unidad del polígrafo estuvieron 8 horas con Danny en la sala intentando que hablara. Se hizo una presentación en la que se mostraron las pruebas que teníamos y que demostraban que era el responsable del tiroteo en Fort Capel. Daniel nunca confirmó ni desmintió su participación. Wolf continúa haciéndose el tonto hasta que el investigador dice que es el momento de tomarse un descanso. Sale de la sala y se deja el portátil abierto en la mesa. Todo era parte del plan. Querían que Danny mirara en el portátil. Querían que supiera lo que tenían. Y querían que se sintiera que la sala se le estaba viniendo encima. Wolf solo necesita mirar unos minutos del vídeo de la confesión de Grambuas para saber que ha sido traicionado. Cuando el interrogatorio finaliza por la noche, llevan a Wolf a su nueva celda, donde se encuentra con una cara conocida. Danny Wolf sabía quién era el tipo que estaba en la celda donde lo metieron, porque lo había visto afuera en la parte de atrás del coche de policía cuando sacaron las armas. Mientras estaban sentados en las celdas, el hombre le explicó que estaba transportando unas armas para una banda de moteros. Mientras la noche transcurre, el traficante de armas le pregunta a Wolf si los policías le tienen por algo grave. Cuando Danny regresó a las celdas, acababa de ver el vídeo. Estaba enfadado, estaba frustrado, estaba abatido. Y le dijo al tipo que debería haberlo matado cuando tuvo la oportunidad, porque lo había traicionado. Daniel se queja con su compañero de celda de cómo Grambuas lo había delatado. Cuando éste le pregunta lo que ocurrió, Wolf se lo cuenta todo. Tras el incidente del bar, Danny queda con Gerard para recoger una semiautomática del calibre 22 y se dirigen a Fort Capel para buscar al grupo. Acompañado por un recluta menor de edad de la Indian Posse, Wolf explica cómo los chicos del Native Syndicate le faltaron al respeto en el bar. Dice que no puede dejarles que se salgan con la suya. Rondan por las calles de la pequeña comunidad durante 40 minutos, antes de que Wolf localice finalmente la camioneta que vio saliendo del aparcamiento del bar. La dirección es el 302 de Pasqua Avenue, donde parece que están celebrando una fiesta. Salieron de la camioneta y caminaron directos a la casa, abrieron la puerta de un golpe y comenzaron a disparar. Pero Wolf no tiene ni idea de que acaba de proporcionar una confesión detallada del asesinato a un agente encubierto de la policía montada. Fue un engaño realmente bien ejecutado. Convencieron a Danny de que su agente encubierto era un mal tipo como él, alguien con quien podía sincerarse, y así lo hizo. Creo que Daniel se sentía muy orgulloso de ser miembro de una banda, que se enorgullecía de su afiliación con la banda, y también que estaba orgulloso de lo que pasó en Fort Capel, y que al final tenía que jactarse de ello.
Francotiradores apostados en los tejados enfrente del juzgado de Regina vigilan la zona mientras tiene lugar el juicio por asesinato a Daniel Wolf. La banda era conocida por practicar la intimidación con los testigos. De hecho, Danny ya había sido condenado por ir con una escopeta a casa de uno y decirle que si aparecía en el juzgado, estaba muerto. Pero ningún miembro de la banda Indian Posse de Wolf aparece. Y durante el juicio se hace cada vez más evidente lo poco que el crimen tiene que ver con los negocios de la banda. El tiroteo se debió a un estúpido incidente que tuvo lugar en un bar. Fue una exageración. Creo que en gran parte tenía que ver con su ego y su impulsividad. Se lo tomó de forma personal y sintió que tenía que contraatacar. Daniel Wolf es declarado culpable de 2 cargos de homicidio en primer grado y 3 cargos de intento de asesinato. Es condenado a 5 cadenas perpetuas. Pero su condena no devolverá a Martin Arnold a su amada esposa, ni a Michael Iticus a su hijo pequeño.